El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos que quiere denunciar la dramática situación en la que vive, ocupa la Embajada de España en Guatemala. Pocos minutos después, la sede diplomática es sitiada por la policía del general Romeo Lucas García. El asedio acaba en una masacre. La tragedia tiene su origen en las altas montañas de la región del Quiché, al norte de Guatemala, donde viven los campesinos que entran en la embajada. Ocurrida la tragedia, el miedo se apodera de los supervivientes. Hoy, pasadas más de 2 décadas, rompen el silencio. En tiempos del conflicto armado, el ejército llegó a ocupar muchas comunidades y también a secuestrar a dirigentes, a torturar personas. El año 80 fue quizás el peor de todos, fue un año terrible. Mataron mucha gente. El terror ya había hecho presa de los corazones, de la mente de todos. Bueno, yo llegué a Guatemala un 15 de agosto, fiesta nacional guatemalteca, el Día de la Asunción, francamente con un perfecto desconocimiento de lo que me esperaba. A los pocos días de su llegada a Guatemala, el embajador español Máximo Cajal presenta credenciales al entonces presidente del gobierno guatemalteco, el general Romeo Lucas García, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Rafael Eduardo Castillo Valdés. Aquel encuentro cordial tendría un dramático desenlace tan solo 6 meses después. La región del Quiché es la zona de Guatemala que sufre de forma más contundente las consecuencias de la política del general Lucas García. A finales de los 70 y principios de los 80, la única autoridad en el país la ostenta el ejército, y a él deben someterse todos los guatemaltecos. La región del Quiché se convierte en el principal escenario del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, y cada día aparece asesinado algún líder comunal. Empezaron ya a quemar ranchos de los campesinos. Unos decían que era la guerrilla y otros decían que el ejército. No se sabía con quién estaba uno hablando, el ejército. Me dieron un discurso ya hecho por ellos. Usted, mire, usted va a leer esto ante la gente. Venga. Entonces empecé yo a leer, pero era un discurso a la manera de ellos. En esta curva, el ejército asesina a 7 campesinos a los que tiende una emboscada. En las aldeas donde vivían se conoce el secuestro y muerte de los 7 campesinos. Marcelo López decide con otros aldeanos viajar hasta la capital para denunciar los hechos. Aquella masacre ha sido la última de una serie de crímenes, violaciones, torturas y robos que han sufrido por parte de las Fuerzas Armadas. Viajan del Quiché hasta Ciudad de Guatemala. Uno de los líderes de los campesinos es Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Al llegar a la capital, son acogidos por los estudiantes de la Universidad San Carlos, con quienes planifican las acciones a realizar para hacer pública su situación en el Quiché. Este lugar se llenó de campesinos que venían procedentes del Quiché. Habían estado ellos en la OEA y ahí se les cerraron las puertas. Estuvieron convocando a conferencias de prensa, pero también nadie se había animado a publicar lo que esta gente estaba pidiendo. La decisión nuestra fue, salvando nuestra propia vida y salvando la vida de nuestro personal, no publicamos la denuncia que en toda justicia ellos querían hacer. Las atrocidades que sufren los campesinos se hacen extensivas a quienes les dan apoyo, entre estos un grupo de misioneros españoles. Teníamos contacto, como es lógico, con religiosos españoles y nos había llegado pues, eco, noticias de que estaban amenazados por el ejército. Entonces pensamos que convendría pues, hacer acto de presencia para tener información de primera mano y emitir una señal que pensábamos que podía ser eficaz ante las autoridades locales. Yo recibí una llamada del embajador López y Cajal comunicándome
que al día siguiente salí de viaje para visitar varios departamentos del interior de la República, principalmente el Quiché. Jaime Ruiz del Árbol, primer secretario de la embajada, acompaña al embajador Cajal en aquel viaje. Entran en contacto con el padre José María Gran, que sería asesinado meses después. Y así fue, un día nos subieron arriba y estuvieron interesándose por la situación como estábamos. El embajador español y el primer secretario de la embajada salen de Ciudad de Guatemala hacia el Quiché el día 26 de enero de 1980. Nos llamó mucho la atención, ¿verdad?, que él como embajador decía: no voy a ser embajador solo de escritorio. A mí me gustaría pues visitar y conocer a toda mi gente pues española, ¿verdad? El embajador nos dijo, en Cospantán concretamente nos dijo: mirad, si algún día os veis en peligro, mirad, en cualquier momento vais a la embajada. Y dijo: yo creo que la embajada todavía la respetará. Los campesinos deciden ocupar la embajada de España porque nadie se ha hecho eco de sus quejas. La secretaria del embajador dijo que no se encontraba en la ciudad, estaba fuera de la ciudad, pero nos señaló la fecha. El jueves 31 de enero de 1980 a las 11 horas. Amanece aquel 31 de enero de 1980. El despacho del embajador en el segundo piso de la embajada permanece en calma. Pocas horas después, aquellas ventanas centrarían la atención del mundo entero. Cuando sonó el teléfono y una de las personas de servicio me llamó diciendo que me requería, contesté y me dijeron: ¿enfermera Canivel? Sí, dije yo. Mire, le podemos pedir un favor, la vamos a necesitar. En la mañana de ese día me disponía yo para irme a la Embajada de España y llamé a Máximo para reconfirmar la entrevista. Entonces me dijo que lamentablemente la teníamos que postergar un poquito porque a él se le había olvidado que tenía citado a dos personalidades guatemaltecas, Cáceres Lenhoff y Molina Orantes, para un congreso de juristas. El 31 de enero, acá fue el lugar donde se partió para la Embajada de España. Es decir, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana más o menos, es que se preparó la delegación que iba a la embajada. Yo salí de aquí a las 11 menos cuarto, porque me daba tiempo, pues, nos reunimos y entramos. Estos señores llegaron allí a la hora prevista y querían organizar un congreso de derecho procesal. Y al poco de iniciar la conversación se produce la entrada de los campesinos, 20 y tantas personas. Llegan los campesinos, dan la vuelta, entran a la embajada y entran pacíficamente. Yo les acompañé hasta la puerta de los campesinos, llevaban en sus morrales alimentos para 2 días. Bajo y ya estaba aquello ocupado, había 2, 3, 4 personas que no eran campesinos. Me trasladé al lugar, vi que no había movilización de vehículos, pero viendo hacia arriba me hicieron unas señas que yo me esperara y a los pocos minutos me lanzaron una pelota con papeles. Y en un papel de estos me escribieron que hacía 10 minutos se habían tomado las instalaciones de la Embajada de España. Y desde ese momento yo principié a transmitir lo que yo estaba observando. Esta es una información urgente de última hora que estamos... Bueno, los campesinos querían convertir la embajada en una plataforma para llamar la atención. Yo les dije que se marcharan. Cometieron un error tremendo, ¿no? Porque ellos deberían saber cómo se las gastaba el gobierno, mucho mejor que yo. Sonó el teléfono y oí la voz de un gran amigo que me dijo: Odetía, soy Jaime Ruiz del Árbol. Estamos en un problema, necesitamos a la Cruz Roja, por favor, ven.
Vinieron los campesinos y se subieron a la terraza del segundo nivel del salón donde estaban. Y empezaron a poner una manta del Cuc. Y la pancarta decía, ejército asesino fuera del Quiché. Algo así. Inmediatamente llegó la policía. En Guatemala había una policía, siempre ha habido una policía represiva, tremenda. Eran unos monstruos para asesinar a la gente. Para secuestrar, olvídate, eran profesionales. Intenté hablar con el ministro de Exteriores y con el de Gobernación, y ninguno de los dos se pusieron al teléfono, por mucho que alguno haya dicho que habló conmigo. Eso es rigurosamente falso. Yo hablé con un viceministro al que le dije esto, que se retirara de la fuerza pública, y me dijo que lo veía bastante difícil. Castillo Valdés era ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del general Lucas García y mantiene que fue él quien habló con el embajador Cajal cuando la policía estaba acercando la embajada de España, extremo que el exembajador desmiente rotundamente. ¿Usted mantiene que fue usted directamente que habló con el señor embajador? Así es. O sea, no fue un subsecretario de... No, fui yo. ¿Usted directamente? Ahí usted encuentra, sé lo que está pensando, sí, así es, fui yo. Con Castillo Valdés no llegaste a hablar en absoluto. No, en absoluto. Hablé con el viceministro que se llama Alfonso Alonso Lima, creo recordar. Y el embajador pues dijo que estaban ocupando la embajada, al parecer campesinos, y le rogaba su intervención, lógicamente, para que la fuerza pública se retirara. Eso es así. Yo hablo con el ministro Oreja, le digo que hable con su colega para reforzar mis gestiones, que por otra parte no tuvieron éxito alguno. Y la única capacidad que a partir de cierto momento uno tiene es de tratar de impedir el asalto, siempre acompañada con un megáfono. Habló también el embajador español pidiendo a la policía que se retirara, pero no había ninguna voluntad política. A eso de la 1 de la tarde, los compañeros que estábamos ahí nos desencajamos, porque empezaron a hablar de la ocupación, de que los policías iban a entrar, de que empezaban a subir a las... Entonces ahí como que tuvimos mucho temor, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las fuerzas de seguridad prácticamente han penetrado al edificio de la Cancillería de España. Cuando la policía entra, primero en la planta baja. Entonces subimos todos arriba y ahí hay una cancela y se cierra la cancela. La esposa del embajador se encuentra en Madrid y llama al ministro español de Asuntos Exteriores. Dije, mira, yo acabo de venir de allí, esto no sale uno vivo. O sea, no van a dejar que esto vaya adelante, que vaya la Cruz Roja, que investigue. Es muy difícil de creer, pero es así. Ya nos llamaban a la gente que estábamos en la banqueta, en los alrededores, que llamáramos a grupos de sindicatos, que llamáramos al gobierno, que llamáramos a los embajadores, que denunciáramos que les habían quitado el teléfono, que les habían quitado la luz, que les habían cortado el agua. Entonces toqué y cuando me abrieron, un policía gordo me dijo, de Cruz Roja nada, aquí no puede entrar nadie de Cruz Roja. La Guardia Judicial de ese entonces principió a querer destruir el edificio con piochas, con hachas y con todo lo que tuvieron. Desde la terraza hacen un agujero en el techo y ocupan todo el edificio menos el despacho. Nos replegamos, nos repliegan para una con propiedad a mi despacho, ¿no? Pues esa tensión hace que, que cunda el nerviosismo y que ya la capacidad de movimiento se reduzca hasta el punto de que todos teníamos un machete detrás del cogote, vamos, francamente, ¿no? Fue el momento para mí determinante. O me quedo aquí o corro hacia la policía. Y el instinto me impulsó a correr y me quedé yo solo con la policía. Y todos los demás en el despacho. Casi 40 personas se aprietan en un pequeño despacho protegido por rejas. Cuando ya nos metemos ahí,
está claro que la policía iba por todas, y aunque yo sigo intentando negociar en los mismos términos, yo ya empiezo a darme cuenta o a tomar conciencia clara de que la policía no iba a dar cuartel, y en segundo lugar que había que empezar a pensar en cómo salir de aquel despacho, ¿no? Empezaban a taladrar. Era un ruido enloquecedor. En la Universidad San Carlos aguardan los familiares de los ocupantes. Un momento de mucho, yo siento humanamente, de mucho descontrol. Es decir, dirigentes y personas se descontrolan y empiezan a llorar. Como estaba yo al lado del segundo jefe de la Guardia Judicial, oí que alguien le decía: no quiero uno vivo, no quiero uno vivo, no quiero un solo testigo. ¿Me entiendes? Y el otro dijo: sí. Yo me quedé petrificada. ¿Quién dio la orden de actuar? Eso habría que preguntárselo a los actores. Desde la reunión que usted estaba con el ministro de Gobernación. No se podía porque teníamos un pequeño radio y oyendo lo que estaba sucediendo. Sí. Y usted estaba con el ministro de Gobernación. Así es. O sea que, de hecho, no sería el ministro de Gobernación quien habría dado la orden de actuar. Absolutamente no. Absolutamente no. Ya. ¿Y no saben quién dio la orden finalmente? Yo no sé. Alguien debe saber. Era el director de la policía el que estaba dando esas órdenes. El coronel Chupito. El que daba que no querían, que el ministro no quería ni un testigo y que había que dar una lección. Todo esto lo oí yo. Y cuando de repente vi, este jefe empezó a disparar su arma, de afuera hacia adentro, sobre la Sexta Avenida. Empezó a disparar de una manera con su mano derecha. Soltó como unos 5 disparos. Y cuando ya la puerta pues tenía una grieta enorme y ya entraban también otra vez las metralletas y el hacha, y casi me lleva la cabeza en un momento determinado. Bueno, pues yo en ese momento es cuando decido tirar para adelante, ¿no? Porque aquello, bueno, ya no había marcha atrás, ¿no? Y entonces ya vi que policías que estaban en el balcón se acercaron a la ventana y ahí hubo una explosión, una llamarada. No explosión así como bomba, ¡boom! No. Hubo una llamarada azul gris, azul turquesa, celeste, una llamarada así. Empezaron los aullidos de dolor, de película de esa de miedo, porque eran unos gritos que no se pueden olvidar. No dejaron entrar a nadie, mucho menos periodistas, ¿no? Entonces la situación fue pasando y los gritos y todos vimos horrorizados, los periodistas vimos horrorizados
cómo esa gente empezaba a morirse ahí, porque solo los brazos se miraban, como te digo, y las caras que querían, pero no les cabía más que las manos, y salían un montón de manos ahí pidiendo auxilio y pegando de gritos escandalosos. Yo crucé y salí a un rellano y a una habitación, un despacho o habitación que había enfrente, que no tenía puerta, y ahí es donde me tiré al suelo y me revolqué para apagar las llamas, que tenía la ropa incendiada, ¿no? ¿Qué pasa allá? Mis gritos de es el embajador, y me tiré en sus brazos. Si yo no reacciono en 2 minutos, ¿en qué 2 minutos? Yo creo que en medio minuto se lo truenan, como dicen aquí en Guatemala. Se lo cargan. Toda la tensión nerviosa que me había perdido, o incluso tensión puramente emocional, llamémoslo como queramos, que me había permitido tomar esa decisión de tirar para adelante, ¿no?, de salir. Cuando me meten en el furgón yo ya había, digamos que todo se derrumbó, ¿no? Yo veía a través de la ventanilla cómo salían las llamas, cómo salía el humo. Empezaron a abandonar el área del crimen todos los jefes de la policía. Se quedaron solo policías gatos. Yo estoy seguro que los dejaron quemar. Los que murieron en la embajada, 19 eran campesinos. Era un hombre de un carácter sumamente jovial. Una compañera muy decidida. Era un hombre con un gran nivel intelectual, un gran hombre público. Tiene un carácter muy abierto, difícil, un carácter difícil, pero era simpática. Mi padre siempre fue comprensivo con nosotros. No recuerdo absolutamente nada que no hayamos hecho dentro de las circunstancias. Hicimos lo que podíamos hacer. Realmente no recuerdo que es que no hicieron tal cosa. Es lo que usted me decía cuando juega al Barça y juega al Madrid. Y es que ¿por qué no estiró la pata? Pues, a ver, ¿verdad? Estaba inmediato, el lugar tal vez que menos de los 8 minutos. Si nos hubieran avisado, hubiéramos llegado en calidad de prevención. Pero como nadie había previsto lo que podía suceder. Recuerdo cuando me meten en una ambulancia al cabo de un buen rato. Y ya prácticamente no recuerdo nada, pero nada. El embajador y el abogado Aguirre Godoy pueden escapar y salvar la vida. Después empieza el rescate de los cadáveres. Aparece un policía con los pantalones azul marino y la camisa celeste que tenía un lanzallamas. No me han sabido explicar por qué solo estaban quemados de cintura para arriba. Para mí, la manera en que estaba quemado era el lanzallamas. No creo yo que con 3 o 4 cócteles Molotov que dicen que tiraron, hubieran podido en tan rápidos momentos haber organizado ese incendio tan grande. Se ha lanzado del segundo nivel un escritorio. Aquí donde ando. Dice que se destruya lo que es la baranda para tener más libre acceso y así poder colocar o penetrar unas camillas. Y logré entrar a la embajada
en donde aún recuerdo que había una foto del rey de España, había unas gradas por las que empecé a subir y fue algo impresionante realmente porque habían, no me recuerdo cuántas personas eran, pero era una cantidad enorme de personas y la altura de fallecidos más o menos era como, podríamos decir, unos 75 centímetros o 1 metro de alto. En eso uno de los socorristas me dijo, doñita, doñita, debe haber gente viva porque se están moviendo. Empezamos a mover esa piña que se había formado unos encima de otros y en efecto encontramos un campesino. Se procede a colocar en una camilla a uno de los sobrevivientes de este suceso. El tercer y último superviviente es el indígena Gregorio Yujá, de San Pablo Baldío, que ha sobrevivido al quedar protegido de las llamas por los cuerpos de sus compañeros. Y cuando sacamos a este pobre indígena, yo le dije a los otros socorristas que se habían quedado ahí, llévenlo al Herrera Llenares. Todos los cadáveres, salvo uno, estaban lanzados hacia atrás, unos encima de otros, todos viendo hacia el frente, lo cual permite demostrar que hubo una explosión de afuera hacia adentro de la habitación. Listo, pasarlo. Permiso, por favor. A todos les van poniendo un número, por favor. Y entonces me fui a preparar ya mi viaje, a ver cómo me iba, y en ese momento sonó el teléfono de casa y era el ministro que me dijo, oye, te llamo para darte la enhorabuena, acabo de hablar con Max, está estupendo. Y yo ya me había enterado que habían muerto todos por una llamada anónima de un amigo, de amigos de Guatemala, etc. Entonces yo ya estaba en un estado de nervios que te puedes imaginar, y entonces ya estuve pues muy desagradable. Le dije, ¿de qué me estás dando la enhorabuena? De 39 muertos, ¿me estás dando la enhorabuena? ¿De qué me estás dando la enhorabuena? Pocos minutos después de llegar Máximo, llegó otra ambulancia llevando a Gregorio Yujá. Máximo estaba en el cuarto número 1 y Yujá lo pusieron en el número 10, casi del mismo pasillo. Yo tuve la desgracia de tener que participar en el esfuerzo cuando fuimos a recoger los cadáveres, y uno de los esfuerzos, costó mucho que los entregaban, se negaban a entregar los cadáveres en la morgue y sostenían que tenían que ser familiares, los familiares estaban aterrados, y uno de los esfuerzos más grandes fue para separar a los cadáveres y poderlos poner en los ataúdes que donó el Consejo Superior Universitario. Víctor Ferriño se dirige después a la universidad donde se encuentran los familiares de los fallecidos. Agustina me sentó en una silla, sentate aquí. Mira, se murió Francisco, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, se murieron, me dijo. Y mi varón se levantó de una silla, se me fue a pegar a mí aquí. ¿Cómo fue que se murió mi papá? Me dijo. Él dice que se murió. Entonces decía yo, ¿qué voy a hacer yo? Y el presidente del gobierno convocó una reunión del Consejo de Ministros a las 12 de la noche de ese día, 31 de enero a 1 de febrero, y estuvimos reunidos hasta las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que le pidió don Marcelino? Él solo me informó de lo que estaba sucediendo. En las conversaciones que tuve con distintas personas, una de ellas con el canciller 2 o 3 horas más tarde, pero antes de la irrupción en la embajada, yo le dije, y recuerdo que mi despacho estaba lleno de gente, y le dije en un tono realmente muy enérgico que España no admitía, no toleraba el que se hiciese una irrupción de la policía. No recuerdo, casi podría decir que fuera de informarme, él no me pidió. No recuerdo que me haya pedido él algo concreto. La información que se me daba es que, bueno, que había habido una precipitación por parte de la policía
esa era la palabra que siempre se repetía y que la recuerdo muy bien, no había precipitación ninguna, porque la policía entró 3 horas más tarde. La palabra precipitadamente creo que fue una de las contribuciones que vinieron de la Cancillería de España. A las 12 de la noche, cuando ya pues, sabíamos toda la desgracia que se había producido, la falta de respuesta por parte de las autoridades guatemaltecas, la falta de colaboración total, el no haber impedido la entrada en la embajada, todo eso motivó el que yo hiciera lo último que puede hacer un diplomático, que es pedir la ruptura de relaciones. Alguien hace de noche una entrevista al indígena Gregorio Yujá de forma clandestina. La mala calidad de la grabación no quita valor a su testimonio, del que aquí reproducimos algunas frases. Concluye preguntándose quién echó fuego ahí. Probablemente fueron sus últimas palabras. A las 2 de la mañana que me retiré, pude ver fuertes despliegues de custodia del Hospital Herrera Gerandi para protección del indígena Gregorio Yujá y del embajador Cajal, que estaban siendo atendidos ahí de sus quemaduras. Decidimos hacer unos turnos porque éramos conscientes de que Máximo podía correr cierto peligro. Y al llegar al hospital, vemos entrar un tropel de gente vestida de ropa vaquera, con metralletas, pañuelos puestos tapándose la cara. Era un grupo de energúmenos. Ingresaron a la habitación donde estaba el indígena Gregorio. Y en esto, por la parte contraria, otra vez ese tropel de gente venía de nuevo, esta vez por nuestra derecha, hacia la habitación de Máximo. Y yo pensé, bueno, esto es que ya saben dónde estamos y nos van a achicharrar. Vienen a por nosotros. Y nos metimos debajo de la cama de Máximo. Máximo balbuceaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. No pasa nada. Bueno, nosotros pensábamos que era lo último que íbamos a comentar, ¿no? Lo vimos cómo se lo echaban al hombro, con todas las vendas, y tiraron al indígena al coche, una camioneta. Vimos otros carros al frente y cómo se llevaron al indígena. Beatriz de la Iglesia, esposa de Máximo Cajal, llega a Guatemala procedente de Madrid y se dirige al hospital. Al entrar, pues vi a Máximo, que estaba pues como todo muy chamuscado, como entonces, claro, también tenía barba y con una cara como de pánico, como de, no sé, como de haber estado en el infierno. Una cosa muy impresionante que le duró muchísimo tiempo. Incluso cuando volvimos a Madrid todavía tenía esa cara como de, con una mirada desorbitada. Entonces me instalé allí, al lado de él, y con el pequeño revólver, que por supuesto yo no había disparado en mi vida, pero dispuesta a cargarme al primero que viniera a hacer algo. Claro, el segundo ya me podía. Y entonces ahí sonó el teléfono y era Marcelino Oreja otra vez. Entonces me dijo, os tenéis que ir de ahí, a ver cómo os vais de ahí. Y le dije, pues organízamelo tú, porque Máximo no se puede mover, está como una momia. ¿Y a dónde quieres que nos vayamos? En fin, a mí, yo lo que me digáis, pero me lo tendréis que decir. El embajador de Venezuela y el embajador de Costa Rica me dijeron que el único sitio seguro era la casa del embajador de los Estados Unidos, que por lo demás tenía marines. Y a las 7 comenzó el operativo.
vino una enfermera con la sillita de ruedas y ahí le di el revólver. Entonces ya me fui con él y la silla de ruedas en el ascensor. Entonces yo le contaba, diciéndole, y ahora vamos a Rayos, no te pongas nervioso. Yo se lo decía muy fuerte para que comprendieran que no nos íbamos a ningún sitio. Y en la planta del parking, ya un poquito más deprisa, estaba justo Jesús Elías, el embajador de Venezuela, al que conocía bien, y ya era como una sensación de decir que bien, pues ya Jesús nos saca de esto, ¿no? Veníamos de Rayos X, encontramos un carro de policía con varios guardias dentro y fuera del carro de policía. Y caminamos hacia el vehículo de la Embajada de Venezuela, que estaba estacionado más adelante. Y entonces veo una camioneta de estas descapotables, que ellos llamaban un pick-up, allí, un pick-up, con una serie de hombres armados de pie, arrancando detrás de nosotros. Y entonces le digo, Jesús, mira, mira lo que pasa. Me acerqué hasta aquí y les dije a la policía, sepan que el embajador Cajal va en ese carro que es de la Embajada de Venezuela. No nos sigan, porque ahora el embajador Cajal está bajo la custodia de la Embajada de Venezuela. Les aturrulló. Entonces se metió en el coche otra vez y les dijo, y ahora vamos rápido. Arrancamos y seguimos directo para la Embajada de Estados Unidos. Entonces al llegar ya a la embajada americana, digamos que ya se sintió como más seguro, ¿no? Y se durmió y entonces me fui a ver las noticias. Cuando lo estábamos viendo, pues unos ruidos. Entonces el embajador de Estados Unidos se tiró al suelo, apagó todas las luces gateando por el suelo y me dijo, al suelo, al suelo. Volvió él y me dijo, eran tiros, nos han tiroteado la embajada y el Marine estaba en el suelo, pero no le han matado. Por primera vez en la historia, España rompe relaciones con un país latinoamericano. El primer equipo que entra en la Embajada de España después de la acción y del asalto policial, pues fue el de Televisión Española. Entramos a la Cancillería, primero un salón, vamos, unas dependencias, un hall grande, y aquello era pues un auténtico desbarajuste, ¿no? De papeles, de archivos medio volcados. Pedro Urquicia eso tenía derecho, permiso de filmar. Entonces no sé por qué me ofrecieron a mí ir a eso. Pues fuimos a la cocina. Y Urquicia, yo le decía, bueno, esto grábalo todo, saca todo lo que hay para que se vea que hay provisiones para sobrevivir todo el mundo mucho tiempo. O sea, que no han venido decididos a inmolarse, ni muchísimo menos. Que había sido aquello una especie de almacén de provisiones, ¿no? La cocina de la embajada es una de las zonas menos afectadas en el asalto. Está situada en la planta baja. En el hall de entrada se encuentran dos charcos de sangre que nunca investigó nadie a quién pertenecía. Yo estaba segura que si entraba, antes de que entrara alguien que desordenara las cosas, iba a encontrar dos cosas. La prueba de que alguien había salido detrás con Máximo, porque, no sé, me parecía humano. Entonces, nada más entrar en esas escaleras, había un enorme charco que no había más que verlo para comprender que era sangre coagulada. Le dije a Urquicia, por favor, esto grábalo, porque estos son dos que han salido detrás de Máximo. Quienes sean, pero después en las autopsias tendrán disparos y se habrán desangrado, se habrán muerto diferente, habrá otros informes, ¿no? No te qué ingenuidad, yo pensando que todos iba a saber, que todo... Y un informe que no aparecía, que no se sabía dónde estaba, que yo sabía que estaba ahí, que estaban elaborando precisamente Máximo y Jaime Ruiz del Árbol, el primer secretario, del informe del viaje al Quiché. Y entonces yo me quedé después sola buscando el informe. Y de repente pensé, a lo mejor aquí abrí y estaba. Entonces una ilusión ya. Bueno, lo que allí ocurrió fue dar un escarmiento para impedir que se reprodujera, que cundiera el ejemplo, porque allí todo estaba permitido en Guatemala salvo tocar al ejército, ¿no? Las autoridades guatemaltecas implicadas en los hechos de la Embajada de España son el presidente Romeo Lucas García, el ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz,
y el ministro de Asuntos Exteriores, Eduardo Castillo Valdés. Al día siguiente, cuando estábamos en la universidad, pasó un jeep del Comando 6 y lanzó a Gregorio ya muerto, asesinado, frente a la rectoría. Si ya no había sistema de garantías ni individuales ni colectivas, pues no veíamos que fuera un grave delito enterrar a un ser humano en el campus universitario. Entonces se escoge el Paraninfo Universitario y aquí fue donde nos concentramos estudiantes, obreros, pobladores, para hacer el velatorio de las víctimas de la Embajada de España. Había un estado de pánico absoluto, se paralizó el transporte, se cerró el comercio. A las 7 de la noche había un silencio sepulcral en la ciudad. Venimos al entierro, ¿no? a la vela, venimos. Y cabalmente ahí vimos los cadáveres, pues no se conocían. Aquí en el Paraninfo Universitario fue la vela. Y ahí lo conocí por un diente de oro que tenía él nada más. Ahí lo conocí a mi hermano. Nuestra idea era, si a la hora de salir del sepelio no hay por lo menos 3.000 personas, no podemos salir, porque va a ser reprimida. La espera fue terrible. Cuando dieron las 12 del día, habíamos aproximadamente solo 35 personas en el Paraninfo. Entonces muchos comenzaron a pensar que había sido un fracaso el esfuerzo, que la gente no iba a responder. Más o menos a las 12:30 quedábamos 20. Y la idea fue, esto presagia mal. Yo no sé si por obstinación, por utopía, seguimos empeñados en eso. Y entre las 12:30 y la 1:30 se congregaron más de 30.000 personas en todos los alrededores. A principios de los 80 en Guatemala no se puede criticar al ejército. Por ello resulta muy peligroso salir a manifestarse después de los hechos de la embajada. El entierro es multitudinario. Mueren 4 personas más en manos de la policía. Iba primero Jesús España, después venía yo, y luego Gustavo Hernández, que era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Jesús se parapetó en ese poste y de aquel lado estaba el jefe y el subjefe de la Policía Judicial y nos ametrallaron. Gustavo cayó muerto aquí, Jesús allá, yo me quedé tirado acá y solo yo sobreviví del atentado. Ya nos venimos por miles, nos venimos. Sabíamos que pudiera pasar cualquier cosa. Y la gente no retrocede, sino la gente va adelante. Es de los entierros más masivos que ha habido. Cada caja con el nombre de alguna persona. Posiblemente ahí iba un poco de carbón que habían recogido de la embajada, ¿verdad? En la manifestación que se da para enterrar a los compañeros que han sido masacrados, la gente ya se pone pañuelo, ya no da la cara, pues. Vinieron a buscarnos dos policías que habían venido de Madrid. Pues recuerdo esa sensación, pues parecida, no te digo que mayor, a la que tuve cuando vi a Elías al salir del ascensor en el parking del hospital. Pues que busqué, abrí el bolso, saqué el revólver y se lo entregué y fuimos para allá. Llegábamos en el coche hasta la escalerilla del avión y entonces bajaron a Máximo entre ellos dos, armados, con una especie de manta que le echaron por encima, pues así se lo llevaron al avión, como si fuera un mafioso, un testigo protegido, pues así. Ese avión llegaba de madrugada. Allí fuimos al aeropuerto
Era de noche y tengo el recuerdo de las luces azules de la ambulancia, ¿no? Lo bajaron cuando ya bajó todo el pasaje y todo el mundo a la ambulancia. La ambulancia estaba justo en la escalerilla. Y luego nuestro estupor fue que no nos dejaron entrar a ver la ambulancia. Entonces nos quedamos en la puerta del aeropuerto. ¡Max! ¡Max! Unos gritos. ¡Max! Porque no sé, le llamaban Max. Y entonces, ¡Max! Entonces miramos, yo iba en el centro, espachurrada entre el conductor y Máximo en la ventanilla. Y Máximo empieza a decir, ¡pare, pare! al conductor. Y paró la ambulancia. Entonces yo tengo la imagen pues, de todos abrazándonos a Bea, llorando. Yo recuerdo que Máximo solo les decía, gracias, gracias, y ya lloraba. Fue un día triste, pero por otra parte sabíamos que la pesadilla había acabado porque ya estaba a salvo, estaba en España. Y llegamos a la Cruz Roja. Era un paciente quemado con una superficie, hombre, no muy grave, pero sí de cierta importancia. Segundo, porque era un hombre que había pasado una fase de estrés tremenda. Nos prescribió a cada uno una serie de cosas y, entre otras, una pastilla para dormir, porque era como una anestesia. Entonces, mi primer recuerdo de la clínica pues era Máximo zarandeándome con esos dos especies de manos de momia y diciéndome, pero vea, pero... Y ya por fin me despierto y digo, ¿pero qué pasa? Y tal. Dice, qué susto, pensé que te había pasado algo. Pero claro, al que le había pasado muchísimo era él. ¡Justicia universal! ¡Justicia universal! 25 años después, los familiares de los fallecidos en la Embajada de España siguen pidiendo justicia, entre ellos Rigoberta Menchú. La gente tenía horror. La gente tuvo terrible miedo que prefirió incluso abandonar los cadáveres. De que el hecho de que ya ni en el velorio aparecieron varios de los familiares, nadie dice nada, todo el mundo cayó los hechos. El caso de mi papá es un caso muy curioso, que posteriormente a que ocurrió la masacre de la Embajada de España, todavía no establecimos exactamente las fechas, pero él fue saqueado de la tumba en el cementerio general aquí en la ciudad de Guatemala y se supone que fue puesto en una fosa común donde podrían haber 2.500 restos humanos y sería muy difícil encontrar sus restos. Éramos un niño, pero ya de grande, ¿verdad? Estamos sintiendo, ¿verdad? Que pasamos en el sufrimiento que ya no era justo, ¿verdad? Porque no era igual tener un papá y uno se va a comunicar, ¿verdad? Porque yo veo en el caso de otras personas, ¿verdad? Que uno tiene papá, pues hay quien le apoya, pero así como nosotros no hay nadie. Que los responsables sean castigados, ¿no? Y que el Estado tiene que pagar la indemnización, aunque el pago de un dinero no es pues lo que va a llenar un requisito de la muerte de una persona. Ustedes murieron por esto y nosotros estamos aquí, seguimos luchando para que ustedes estén vivos y que en paz descansen todas las víctimas. Que nosotros tenemos que pedir la justicia, el que hicieron y el que hizo el masacre ahí, los policías. Porque ellos les fue que lo mataron los pobres campesinos ahí en la Embajada de España. Nada se nos ha olvidado. Nadie se nos ha olvidado. El general Lucas García fue derrocado 2 años después en el golpe de Estado que lideró el también general Ríos Montt. Rafael Castillo Valdés abandonó definitivamente la política en 1982. En la actualidad se dedica a sus negocios. Mario Aguirre Godoy, después de haber sobrevivido a la masacre de la Embajada de España, pudo organizar al año siguiente el Congreso de Juristas. Odette Arzú sufrió un intento de asesinato en las calles de Ciudad de Guatemala por haber ayudado al embajador Cajal y a Gregorio Yuja. César Rodríguez, como el resto de misioneros en el Quiché, tuvo que abandonar la zona después de que 4 sacerdotes de la diócesis, Faustino Villanueva, José María Gran, Juan Fernández y Carlos Pérez, fueran asesinados por paramilitares.
Alicia Chen, al igual que otros familiares de los fallecidos, sufrió persecución después de los hechos, sin que nadie le haya dicho nunca de qué se la acusaba. Máximo Cajal soportó una campaña de calumnias. Le acusaban de haber facilitado a los campesinos la ocupación de la Embajada de España. Nadie ha podido demostrarlo.